Bueno, pues estamos aquí nuevamente con un nuevo video para mostrarles una información muy interesante. Y pues quiero volverles a mostrar el libro de los Testigos de Jehová, editado en 1991, el hombre más grande de todos los tiempos, el cual seguimos comparándolo con el nuevo libro que se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida, editado en 2017, ya traducido al español en 2018, llegó a México en 2018, y pues vamos a compararlos nuevamente. Y hay un capítulo muy interesante que quisiera yo mostrarles, el capítulo se llama En el mar de Galilea. Igual en el nuevo libro se llama En la orilla del mar de Galilea. Vemos ahí la misma ilustración, como les vuelvo a mencionar. Es la misma información de un libro al otro, es la misma. Solamente cambian algunas expresiones, palabras, como lo vamos a ver a continuación. Pues bien, la Iglesia Católica cree y enseña que el apóstol Pedro murió de una forma similar a la de Jesucristo. ¿Por qué similar? Pues porque no murió igual que Jesucristo, sino de una forma similar. Crucificado, pero de cabeza, en el monte del Vaticano. Y así lo enseñan muchos historiadores, lo vemos igual en varias enciclopedias, inclusive yo tengo libros de algunos protestantes que igual ellos reconocen dicho hecho, reconocen que Pedro murió como obispo de Roma y crucificado en Roma de cabeza. Entonces se cree que Pedro murió de una forma similar a la de Jesús, crucificado, pero de cabeza. Entonces, ¿qué enseñan los testigos de Jehová al respecto? Pues en este capítulo, donde Jesucristo está dialogando con Pedro, ya resucitado Jesucristo, aquí reconocen que también, efectivamente, Pedro murió de una forma similar a la de Jesús, cuando dice: Jesús pasa ahora a revelar que tal como él fue atado y ejecutado, volvemos a leer, repetimos, que tal como él fue atado y ejecutado por hacer la obra que Dios le encargó, así Pedro sufrirá una experiencia similar. Y enseguida pues nos ponen el texto bíblico cuando dice, cuando Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven, le dice Jesús, tú mismo te ceñías y andabas por donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás las manos, y otro te ceñirá y te cargará a donde no desees. Entonces, estamos viendo que ellos también reconocen que Pedro murió de una forma similar a la de Jesús. Volvemos a repetir. Jesús pasa a revelar que tal como él fue atado y ejecutado, por hacer la obra que Dios le encargó, así Pedro sufriría una experiencia similar. El texto bíblico dice que moriría Pedro con las manos extendidas, o sea, crucificado. Cuando hablamos de una muerte de cruz, es con las manos extendidas. Si fuera en un madero, como enseña que Jesucristo, la Sociedad Watchtower, que Jesucristo murió en un madero, sería con las manos levantadas hacia arriba, levantadas. Pero el texto bíblico dice que Pedro murió con las manos extendidas, o sea, crucificado. Entonces, si murieron de una forma similar, entonces aquí es otra muestra de que Jesús murió en una cruz y no en un madero. Y otro punto muy importante, como les vuelvo a mencionar, aquí reconocen los testigos de Jehová que efectivamente Pedro murió crucificado de una forma similar a la de Jesús. Vaya cosa, porque muchos testigos de Jehová no lo saben. Yo se los he mencionado y no saben nada al respecto, inclusive no se habían dado cuenta en este texto de su propio libro. Pero ¿qué pasa? Pues que ahora en el nuevo libro, en el camino, la verdad y la vida, en el mismo capítulo, en la orilla del mar de Galilea, cambian un poco las palabras para que ya no se escuche igual. Dice así, le dice:
A Jesús lo arrestaron y lo mataron porque hizo lo que Dios le había mandado. Ahora le explica a Pedro que le ocurrirá algo parecido. Pues le dice, cuando eras más joven tú mismo te vestías y andabas por donde querías, pero cuando envejezcas extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Entonces vemos que cambiaron las palabras. Acá decía, Jesús pasa a revelar que tal como él fue atado y ejecutado, Pedro sufriría una experiencia similar. Acá ya nomás dice, a Jesús lo arrestaron y lo mataron porque hizo lo que Dios le había mandado. Ahora le explica a Pedro que le ocurriría algo parecido. Pero ya no dice que moriría de una forma similar, que tal como él fue ejecutado, ya no lo dice. Entonces eso sí, ya lo cambiaron. Lo demás pues sigue siendo lo mismo. Entonces es un dato muy curioso porque ningún testigo de Jehová reconoce que Pedro haya muerto en Roma, que haya muerto crucificado, pero aquí en El hombre más grande de todos los tiempos, editado por ellos mismos en 1991, sí reconocen que Pedro murió de una forma similar a la de Jesús. Así que muy interesante, y pues ahí se los dejamos de tarea a los testigos de Jehová. Y pues yo los veo en un siguiente video, que va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre los mensajes subliminales, algunos mensajes subliminales que aún vienen en el libro de Jesús, El camino, la verdad y la vida, y cómo han cambiado algunas ilustraciones, precisamente que tenían mensajes subliminales en este libro, y en este ya lo cambiaron. Al poner las láminas, quitaron esos mensajes. Así es que no se lo pierdan el próximo video, que va a estar muy bueno. Hasta la próxima, amigos.